scare you to pieces. Hola, ¿qué tal? Eh, Buenas tardes, noches, días. Los saludamos desde las catacumbas de Revista Belcebú, Sergio Santiago Madariaga y Mauricio Matamoros. Como bien saben, editores y presentadores de este video podcast que surge en una revista que este año está cumpliendo una década ya de que surgió. Si bien se trata de una revista que hasta el momento ha publicado 5 números físicos más 4 especiales también físicos. Obviamente por cuestiones de mercado, por cuestiones presupuestales y de tiempo, la revista pues no ha mantenido constantemente su presencia física, pero no nos ha impedido que continuemos trabajando con los contenidos que ya son muchos, me parece, en estos videopodcasts y las publicaciones que tenemos en Facebook, ¿no? Entonces, pues bueno, en el entendido de que la gente que nos está viendo a través de la pantalla, pues ya sabe a lo que se atiene al darle un clic a estos video podcasts, pues obviamente nos estamos reunidos aquí Sergio y yo para hablar de algo que tenga que ver con el género, con la narrativa de terror. Y pues en esta ocasión nos hemos reunido, por supuesto, para festejar no solamente un par, sino un trío de magníficas producciones, producciones pues no, dos estadounidenses. Bueno, una estadounidense, una coproducción estadounidense, inglesa y con dinero, pues, europeo, me parece, así como una película canadiense, ¿no? Y pues bueno, como pueden ver bien, aquí en los fondos, pues en principio estamos reunidos para discutir de dos películas que cumplen 40 años, dos filmes notabilísimos de 1985 que se estrenaron en aquel año. Uno, como pueden ver en el fondo de Sergio, la película Life Force, dirigida por Tobe Hooper, basada en una novela de Colin Wilson, Ujú. y con guión de Dan O'Bannon. Y pues el fondo que yo tengo, por supuesto, se refiere a la película Reanimator, el filme debut, un debut brillante de Stuart Gordon, basado, por supuesto, en la serie de cuentos cortos de Herbert West, Reanimator, escritos por H.P. Lovecraft, por allá de los años 40, si no me equivoco, y pues que curiosamente surgen como una serie de cuentos que se escribieron para una publicación de comicidad, ¿no? Entonces se Mm, trataban de humor negro y lo interesante lo interesante es que la adaptación que completó Stuart Gordon, coescrita con Dennis Pauli, pues es una maravilla, ¿no? Porque si bien se inscribe dentro del marco del cine de terror, es una película que tiene un humor negro notabilísimo, tiene un guión realmente sobresaliente y sorprendente. Y pues en lo personal, pues es una de mis películas formativas y ahora que la vi por enésima vez para la preparación de este video podcast, pues recordé pues muy profundamente lo importante que fue para mí en mi pues formación, repito, como cinéfilo, ¿no? E incluso pues como periodista, si lo queremos ver así, que pues se concentró en el análisis de las obras, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos aquí de fiesta con estas películas y pues, como les comentaba, estamos hablando ahorita en principio de Life Force y Reanimator, ¿no es así, Sergio? efectivamente, estamos celebrando tremendos cumpleaños. Digo, nada más por el registro hay que tomar en cuenta que es una especie como de podcast adelantado, ¿no? Porque el tema original pues, realmente se cebó de una forma muy lamentable, ¿no? Era la celebración de una trilogía extraordinaria, o creíamos que iba a ser una trilogía extraordinaria, pero resultó que la tercera parte es una absoluta traición a las otras dos. Entonces, bueno. Ahí lo dejamos, es para el registro exclusivamente. En realidad estamos muy de buenas porque siempre es muy agradable
visitar de nuevo, revisitar, reencontrarse con películas que se vuelven, pues francamente, como tus amigos, ¿no? Tus compañeros de vida, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que los has visto docenas de veces, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, por un lado está Reanimator, que pues, es un absoluto clásico, absoluto, absoluto clásico, y que esta vez, en mi caso, pues tuvimos el gusto de verla en una versión extendida, con cerca de 20 minutos extra, ¿no? Y que está totalmente disponible pues, en YouTube, ¿no? No de forma legal, por supuesto, no está en 4K como se ve que originalmente está el filme, ¿no? El filme del cual está tomado el video, pero está, ¿no? O sea, eso ni hablar. Y se ve Es, bien. y se ve muy bien, se ve muy Ujú. bien. Muchas veces ayuda que no tenga demasiada definición porque pues ves otros detalles, ¿no? O más bien te pierdes en la textura, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues está Life Force, que en una filmografía tan insólita como la de Tom Hopper, digo, ya vemos, fue una de las grandes celebraciones, Masacre en Texas, ¿no? El año pasado, fue así como la película del año. Y bueno, pues encontrarlo realizando después de Poltergeist, por supuesto. O sea, Poltergeist le dio la luz verde para que le liberaran una cantidad inusitada, insólita para Tom Hopper. O sea, pensamos con cuánto empezó, ¿no? O sea, de cuánto fue el presupuesto de Masacre en Texas comparado con esto. Bueno, pues le dieron luz verde, ni más ni menos que la compañía Canon, ¿no? Que ustedes, si vivieron los 80 recordarán que es una compañía totalmente legendaria, absolutamente legendaria, ¿no? Como el 80% de los VHS Ujú. bueno, de las películas en los videoclubs pues eran de Canon, ¿no? Reconoces de inmediato el logo y demás. Y bueno, pues eran unos productores extraordinarios, absolutamente extraordinarios, ¿no? Siempre tenían un tino para encontrar los objetos ahí más insólitos, ¿no? Y bueno, pues absolutamente icónica, ¿no? Entonces, dentro de todo ese contexto, pues le da luz verde para una película que de entrada, pues tiene unos desnudos espectaculares, ¿no? Absolutamente espectaculares de parte de esta actriz que recién había cumplido 18 años, ¿no? Matilda May, francesa, ¿no? Que fue la única que accedió pues, a realizar los desnudos. Algo que tienen que tomar muy en cuenta es que normalmente en filmes de alto presupuesto, con actores que son estrellas, y que presumen de apariciones de desnudos integrales, cuando son filmes de muy alto presupuesto, muy rara la vez realmente son desnudos integrales. Por un lado, pues hay dobles de cuerpo, pero por otro lado hay esta especie como de, ¿cómo decirlo?, de bikinis, ¿no? Por decirlo así, que son una simulación de desnudo. Y por eso no vemos pues, una serie de cosas que realmente sí son muy comunes en los cuerpos desnudos, ¿no? Que son, pues, pequeñas imperfecciones, etcétera, ¿no? Es muy distinto, ¿no? ¿Todo por qué? Bueno, pues porque se trata una vez más de exaltar pues, la belleza, pues, de las actrices, ¿no? Y algunos actores, ¿no? O sea, este año pues hemos visto cualquier cantidad de prótesis ahí en los monstruos, por alguna extraña razón, Ujú. entonces, bueno, hay que ver, ¿no? La cuestión es que en este caso, pues no se podía hacer nada por Matilda May, ¿no? O sea, era absolutamente perfecta. Era una cosa que es bien sabido que se quedaba callada la gente cuando entraba, porque además para ella era como supernatural, ¿no? Por este cliché tal vez de lo francés, ¿no? Pero bueno, pues llegaba y se aparecía ahí, y efectivamente, no, ya sea por ignorancia, ya sea por malicia de parte de Tom Hopper, ya sea por lo que ustedes quieran, por aprovechar la oportunidad, pero efectivamente está completa, total y absolutamente desnuda, ¿no? Entonces, bueno, eso en una película con pretensiones como es Life Force, pues era increíble, ¿no? Y bueno, pues además Tom Hopper nos entrega un filme totalmente dentro de los cánones del cine gótico, pues, ¿no? De la Hammer. O sea, es un filme perfecto de la Hammer, ¿no? Es como una película Quatermass, ¿no? Así, ¿no? Entonces, está llena de escenas insólitas, de momentos desconcertantes. Es una adaptación muy libre, obviamente, de Drácula,
con todos sus personajes ubicados, Van Helsing y demás, nos entrega una visión de la plaga, de un Londres pues, plagado, que de alguna forma nos remite a muchas películas que se van a dar después y es mucho más influyente de lo que se quiere aceptar a veces, ¿no? Es una película insólita dentro de una filmografía insólita que es la de Tom Hopper y aún así, bueno, pues es también absolutamente icónica, ¿no? Y bueno, elegí esta escena porque es una escena totalmente desconcertante donde el vampiro genera una figura de sí mismo hecho totalmente de sangre, ¿no? Entonces, algo que pues, realmente es una visión, además dentro de un helicóptero militar, ¿no? Entonces, este juego de ciencia, finalmente este juego de opuestos, pues nos meten en una película que tiene una característica, pues es totalmente simbólica. Además, este hecho de que la nave sea un monstruo en sí mismo, ¿no? Y todos los interiores de la nave, pues nos remiten al cuerpo, pues, ¿no? Bueno, en fin, digo, es un filme absolutamente insólito, de alto presupuesto. O sea, eso nunca hay que perderlo de vista. Era una película que tenía muchas apuestas hacia la taquilla. La taquilla no respondió, bueno, eso es otra cosa, pero actualmente es un filme 100% de culto, totalmente, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos, pues ahora sí que al Underdog, ¿no? Que es Reanimator, que es una película que se hizo con muy poquito presupuesto, que se hizo con mucha imaginación, con mucha inteligencia. Es una película de una brillantez, escena por escena deslumbrante. Y esa brillantez, esa capacidad de generar imágenes, está oculta de alguna forma, entre comillas, muy entre comillas, tengo que decirlo, con como bien señalas, pues con un humor totalmente desbordado, pues digo, no es Porky, pues, ¿no? No es este chiste así, porque sí, ¿no? Sino es todo este juego absoluto de estos personajes o sea, detrás de todo esto hay una especie como de comedia de universitarios, más o menos ahí escondida también, ¿no? Nada más que llena pues de escenas de gore, de escenas grotescas. Tenemos por ahí el primer cadáver que reviven por ahí, es ni más ni menos que el doble clásico durante toda su carrera prácticamente de Schwarzenegger, ¿no? Entonces, pues tenemos este personaje totalmente robusto ahí causando cualquier nivel de destrucción. Y bueno, pues efectivamente está basada en la obra, pero pues es muy por encima, muy, muy por encima. Efectivamente hay mucho humor negro cosa que también es insólita, ¿no? Hay mucho humor negro en el cuento original de la ópera. Y bueno, pues está esta historia ahí respecto a este personaje que utiliza medios químicos para revivir a los muertos, ¿no? Y bueno, pues el personaje en sí mismo es absolutamente icónico, ¿no? El doctor Herbert West es absolutamente icónico, es una de las figuras más icónicas del cine de horror de los años 80, que ya es decir algo, ¿no? Y pues es un personaje totalmente, ¿cómo decirlo? Eh, pues estoico, ¿no? O sea, no importa qué esté pasando, no importa que esté ya su peor enemigo ahí con la cabeza desprendida y esté haciendo una serie de cosas ahí de desajustes, él mantiene la calma, ¿no? Y aparte no solo mantiene la calma, sino está viendo qué más puede mejorar de su famosísima fórmula, ¿no? Y bueno, pues un par de cosas con las que yo me quedo con esta nueva revisión, tomando en cuenta las escenas extra, pues bueno, son dos cosas, ¿no? Por otro lado, que su archienemigo, que es este hombre viejo, ¿no? Este hombre, este profesor de la Doctor vieja, Hill. el doctor Hill, ¿no? Que es de la vieja escuela y demás. Este, resulta que a partir de sus estudios, tiene una cierta capacidad de influir en la voluntad de los otros, ¿no? Utiliza un tipo de hipnosis, de alguna forma, ¿no? Es más como una manipulación. Eso es muy interesante porque tiene que ver justamente con las obsesiones iniciales de la ciencia médica, derivada del estudio del cerebro, ¿no? Que sobre todo pues, provenía justamente de ahí, ¿no? O sea, recordemos que en el siglo XIX, pues era sobre todo esa la obsesión, ¿no? O sea, cómo influir en la voluntad, ¿no?
y todas las aplicaciones que eso tiene, ¿no? Y además, todas las ideologías que generaron, o sea, y hasta la fecha lo vivimos, o sea, hay un nivel de control de masas que en este momento ya es absolutamente innegable y que no es más que una ciencia, como dicen los gringos, gone bad, ¿no? Es una ciencia derivada justamente de intenciones, pues, no muy positivas, no muy agradables, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos que hay una serie de escenas donde vemos al mismísimo Herbert West, que resulta que toma pequeñas cantidades de su sustancia milagrosa, se le inyecta. Eso es totalmente nuevo, ¿no? Por lo menos es nuevo para mí, porque eso quiere decir que entonces a partir de eso es de donde tiene toda esa capacidad inmensurable para realizar todas sus labores, o sea, no duerme, no descansa, está 24 horas dedicado 100% a eso, no tiene una vida personal, ¿no? Está totalmente dopado. Está totalmente dopado y totalmente entregado a partir de esa energía que le está concediendo. Y también está otra cuestión que entonces ya te empiezas a preguntar exactamente cómo la sustancia está influyendo directamente en el modo de proceder de Herbert West. ¿Por qué se vuelve tan antiético? O sea, es uno de los psicópatas más perfectos de la cinematografía, no cabe duda, ¿no? Y bueno, pues entonces detrás de toda esta comedia le rascas un poco y hay todas estas reflexiones, todas estas visiones, estudios, todas estas insights, ¿no? Todas estas percepciones respecto a cuál fue el papel de la ciencia, pues justamente detrás de todo este siglo que va dejando atrás, ¿no? Que fue el siglo XX, ¿no? Y de cuántas cosas se tomó totalmente permiso la ciencia. O sea, es algo que también tiene la historia de Lovecraft y muchas historias de Lovecraft, que justamente cuánto es demasiado, cuánto ya es ir más allá de lo que debería ser, si es que no hay o hay realmente límites morales, ¿no? Y si no hay límites morales, ¿hasta dónde podemos llegar? Reanimator, Mr. West. You'll never get credit for my discovery. Who's going to? Sí, creo que son películas que pues tienen diversas capas y conforme uno las vuelve a ver, encuentras más cosas nuevas o cosas que no habías puesto tanta atención anteriormente, ¿no? En el caso de estas dos, bueno, de las tres películas ya Ya más veremos. adelante hablaremos de una tercera, pero curiosamente las tres películas, un punto importante me parece, tiene que ver pues el sexo y el cuerpo desnudo, ¿no? Eh, en el caso de Life Force, pues estamos hablando de una película, ya lo definió, bueno, o ya lo marcó bien Sergio, que pues, es un clásico filme de vampiros, pero digamos, visto a través de una óptica no rutinaria, ¿no? Y en ese aspecto, de lo que se habla en la historia de Life Force, es de que, pues, estos vampiros cósmicos que encuentran una tripulación de astronautas, los encuentran en bueno, varados ahí dentro de la nave, una nave que, como bien ya dijo, es una especie de ser viviente también, que está oculto o que va viajando a, a escondidas en la cola del cometa, del cometa Fíjate. Halley, ¿no? O sea, es Ujú, algo extraordinario. Esta película se estrenó en el 85 y recordemos que en el 86 ujú. pasó el cometa Halley, ¿no? Entonces se estaban generando muchas historias, entre ellas esta historia fabulosa. Y la cuestión es que ya cuando está la pandemia de estos vampiros en Londres y ya algunos científicos han comenzado a investigar de qué se trata todo esto, pues el astronauta, el único sobreviviente de la masacre que se dio allá en el espacio a manos de estos vampiros, el único sobreviviente, el único astronauta, comenta que cuando entraron a la nave extraterrestre y encontraron estos cuerpos desnudos,
pues que, o sea, los de los hombres también eran perfectos, ¿no? Pero obviamente aquí estamos hablando de un hombre heterosexual, el astronauta, y entonces puso sus ojos en la hembra, y la hembra era perfecta. ¿Por qué era perfecta? Porque lo que comentan es que estos vampiros toman la Ujú. forma de la idealización que uno tiene, pues del sexo, ¿no? O del sexo opuesto. Entonces esta mujer, este vampiro que toma por una mujer desnuda, es por lo tanto una mujer perfecta, como ya dijo Sergio, y que no solamente dejó con los ojos cuadrados a todos los autores, actores y técnicos que trabajaban en la filmación, ¿no? Sino a una oleada de generaciones de espectadores que hemos quedado realmente impactados por la perfección del cuerpo de Matilda May y pues verlo ahí caminando frente a la cámara, ¿no? Recordemos que esta película, si bien se estrenó aquí en México, tuvo estreno comercial en los cines. La verdadera forma en que se vio fue cuando la programaron hasta el cansancio por Canal 13, ¿no? Pero obviamente la programaron en una versión absolutamente censurada, cortada. Entonces los que tuvimos nuestro primer acercamiento a Life Force a través de esta programación de la película, pues nos resultaba incoherente la película, ¿no? Porque pues las razones, los motivos de cada personaje, pues quedaban truncados por todas las escenas que cortaban de gore. Bueno, no hay tanto gore, pero digamos de efectos especiales y de desnudos. Entonces, una película que dura alrededor de 1 hora 50, pues por Canal 13 la pasaban durando como 1 hora 35, 1 hora 40. Entonces, era un problema. El caso es que, bueno, esto se repite, digamos, la importancia del desnudo y el sexo en Reanimator, una película donde, pues bueno, por muchas razones impactó en su momento. En ambos casos estamos hablando, digamos, de cine independiente, Ujú. aunque hay dos diferencias importantes, ¿no? El cine independiente de Life Force es un cine independiente que costó 25 millones de dólares hace 40 años. Y en el caso de Reanimator estamos hablando de una película que pues no ha de haber pasado de los 500,000 dólares, ¿no? Y que pues se hizo con muy pocos recursos y con muchos esfuerzos, ¿no? Pero el caso es que en ambos había una necesidad por abordar temas tabús en aquella época, que continuaban siendo en aquella época, ¿no? En el caso de Reanimator, pues bueno, Sergio ya habló puntos muy importantes sobre la ciencia y la medicina, que pues bueno, se discutían desde décadas anteriores, pero que aquí de alguna manera velada y solamente haciendo un análisis interesante y profundo como el que hizo Sergio, sale eso a la luz pública, ¿no? Pero el caso es que esta película que, mm, pues digamos, es una película, pues creo yo, tal vez sea un poco más comedia, pero Ujú. disfrazada de película de terror. De esa manera pudo acceder a cuestiones realmente tabús durante muchos años y que al día de hoy sigue siendo una afrenta muy interesante de Reanimator, ¿no? Aquí, pues bueno, se habla obviamente de la moralidad científica para poder lograr muchos pues, resultados o muchos resultados científicos, muchos Ujú. éxitos científicos, pero también se habla de cómo la ciencia puede estar permeada, en este caso los representantes de la ciencia, es decir, los médicos, pueden estar pues definidos por cuestiones amorales, ¿no? Ya bien mencionó Sergio la presencia del Dr. Hill, que pues es el decano de una escuela de medicina, precisamente eh, ahí en Miskatonic, ¿no? En uno de los pueblos ficticios de Lovecraft. Y bueno, este doctor, ya que seguramente debe de pasar de los 60 años, está enamorado de la hija del director de la escuela médica, y pues estamos hablando que es la hermosísima Barbara Crampton, que seguramente tiene unos 22 23 años, ¿no? Y la cuestión es que por una serie de sucesos realmente terribles, espantosos, absurdos, surrealistas y que nunca se habían visto en cine, este doctor termina muerto, decapitado,
y reanimado después de todo esto, ¿no? Y el caso es que el cuerpo decapitado que lleva en sus manos la cabeza de sí mismo, sigue enamorado de esta mujer, manda a secuestrarla y frente a la cámara realiza el primer cunilingus con una cabeza cercenada frente a la cámara, ¿no? Para muchos, como muchas otras cosas, también nos enteramos del término cunilingus en ese momento, ¿no? Porque fue la palabra que utilizaron muchos críticos de cine serios en el país para hablar de la escena en cuestión. Y que lo curioso del caso es que esta película doblegó hasta el crítico más severo, ¿no? Porque Claro, estamos hablando de que la crítica más seria en el país, como en prácticamente todo el mundo, se vio doblegada ante esta película, ¿no? Porque toda la legión de crítica y de espectadores alabaron esta película como una de las mejores del año e incluso de la década, ¿no? Entonces, el caso es que Reanimator en muchos aspectos fue una película que rompió esquemas, rompió tabúes y al día de hoy continúa siendo una película brillante, repetimos, hecha con 3 pesos y a partir de eso sacó mucho partido, ¿no? Estamos hablando de que la producción de Reanimator fue pues la primera cinematográfica para buena parte del equipo que la realizó, ¿no? Stuart Gordon venía de una escuela, bueno, de una compañía de teatro que se llamaba Teatro, ahorita no recuerdo el nombre, pero el caso es que ellos habían estado trabajando alrededor de 10 años haciendo teatro, de ahí salieron muy buenos elementos, ahí formó parte creo que David Mamet, me parece, un narrador que también terminó trabajando mucho en cómic y haciendo cosas muy brillantes que se llamó Del Close, se llamó porque ya falleció. Y entre muchos otros, pues salió el propio Stuart Gordon, ¿no? Que fue quien comenzó a armar esta producción y la había pensado inicialmente como una serie de teatro. televisión, Bueno, sí, también. pero cuando conoce a Brian Hughes, el que produciría la película, pues después de platicar y ver qué era lo que tenía, lo que podían hacer, decidieron hacer esta película y pues bueno, nos entregaron sin duda una de las películas más brillantes en la historia del cine y algo eh, que hasta el día de hoy sigue produciendo secuelas, ha producido varias historias en cómic y continúa produciendo una cantidad de merchandising importante, ¿no? Entonces, bueno, pues en ambos casos, repito, nos encontramos con películas que tienen vasos comunicantes en diversos aspectos. Digamos que ambas películas son historias que de alguna manera reestructuraron la narrativa del cine de horror en aquel momento. Son películas importantes y pues que al día de hoy continúan creciendo en su importancia dentro de la historia del cine, ¿no? En el caso de Life Force, pues como ya dijo Sergio, fue un fracaso financiero. eh, Sin embargo, fue la primera de 3 películas que hizo Tobe Hooper para Canon. Después hizo un remake de Invasores de Marte, el clásico de Ujú. ciencia ficción de los años 50, que también fue un fracaso en taquilla. Y la tercera de ellas fue una película que año con año también sigue creciendo y que, pues bueno, en lo personal me parece una locura bendita, es maravillosa. La secuela a The Texas Chainsaw Massacre del 86-87 que también otro fracaso en taquilla, pero que año con año, pues los espectadores la seguimos alabando y reencontrando como una verdadera cosa inédita, que pues me atrevo a decir que tal vez al lado de Evil Dead 2 son las dos grandes secuelas en la historia del cine a dos clásicos inauditos en la historia del cine, ¿no? If you believe you've seen everything, then prepare yourself for emotion. Y bueno, pues para continuar con esta tremenda celebración que por alguna extraña razón terminó llena de encuerados, pues partimos con esta película que, como cualquiera de las otras dos, pues es absolutamente inclasificable, ¿no? O sea, de entrada, pues es canadiense, ¿no? Y estamos hablando de una época en la cual, pues no, Canadá no tenía como que la gran industria cinematográfica, ¿no?
Y en segundo lugar es, entre comillas, el debut a un nivel ya más comercial Industrial, ¿no? e industrial, ¿no? Pese a que ya tenía algunas películas, pero digo, hay que ser también súper sinceros, sobre todo por la esperanza que le da a muchos. Bueno, las primeras no son realmente tan buenas, ¿no? Pero Shivers de David Cronenberg es la primera película donde está todo su arsenal formal, su arsenal incluso a nivel de la música, del sonido, del soundtrack, de efectos, de muchas cosas, pero sobre todo, como dirían los entendidos, pues el discurso completo, total y radical de David Cronenberg ya está ahí en su lugar, ¿no? O sea, ya está ahí, ya está presente. Desde la primera frase hasta la última escena, es un Cronenberg, 100%, ¿no? Y lo vamos a seguir viendo hasta este año, ¿no? O sea, y todavía está trabajando, o sea que eso es lo más increíble, que ya rebasa los 80 años y sigue trabajando y sigue siendo coherente y sigue siendo muy lúcido, pero sobre todo sigue siendo un personaje que rebasa cualquier, una vez más, ¿no? O sea, ya sé que ya se volvió un lugar común en este podcast, pero bueno, rebasa completamente clasificación, porque bueno, es un estudio sociológico, es una película de horror, esta sí 100% de horror, con una atmósfera poderosísima, ¿no? Única, totalmente original. Digo, mucho tiene que ver con que todavía no era muy ducho con el manejo de las cámaras y la edición, pero no deja de ser cierto que de todas formas tiene un carácter muy propio, las escenas y demás. Es casi un filme clínico, es casi un documental. Y bueno, pues finalmente este tema tan brutal, tan intenso, tan poderoso, que es la manifestación de los deseos más oscuros, bajos, infames, las perversiones más extremas, cómo pueden florecer en un ambiente que es 100% civilizado, ¿no? Hay mucho énfasis al principio al respecto, ¿no? Estamos hablando de un condominio para gente de clase muy alta, eh, que cuenta con todos los servicios, que cuenta con todas las comodidades, y bueno, cómo va siendo lentamente infectado o invadido por bueno, es muy interesante porque hay una parte en la que explican que es tan de élite este condominio que tiene por doctores, pues unos médicos de élite, ¿no? O sea, realmente no había tanta necesidad de que hubiera unos médicos de élite dentro de un condominio, ¿no? O sea, pues bastaba un doctor Simi o algo así, ¿no? O sea, pero aquí, sí, o sea, aquí hablamos de unos médicos que, bueno, pues traen su propia investigación y uno de ellos está desarrollando ni más ni menos que un parásito especial, ¿no? Está creando, o sea, imagínense, está creando un parásito que tiene la capacidad de sustituir los órganos, ¿no? Bueno, esa es la intención, ¿no? Esa es la intención, como si, o Ujú, sea, véanlo, es el mismo tema. La intención es buena, ¿no? O ujú. sea, bueno, vamos a crear algo que ayude, ¿no? Porque en vez de que digo, estamos hablando de hace 50 años. Los trasplantes todavía no eran la ciencia que es ahora, ¿no? Entonces, siempre había un gran riesgo de que el cuerpo rechazara justamente los órganos. Pero entonces este médico dice, bueno, pero los parásitos tienen esa capacidad de sobrepasar justamente esas defensas. Entonces, ¿por qué no creamos unos parásitos que al mismo tiempo sustituyen ciertos órganos, ¿no? Pero se le va absolutamente, bueno, y bueno, se pone a hacer sus experimentos allá adentro como si fuera el mismísimo Goebbels, y pues lo hace con esta gente de alta élite, ¿no? Y el tema es que este parásito viene, ¿no? O sea, como siempre hay pros y contras, ¿no? Funciona, innegablemente funciona, pero genera este frenesí, esta involución, ¿no? Que además, digo, ubiquémonos, o sea, es un poquito después de toda la época del hipismo y del retorno a la naturaleza y demás. Entonces, digo, tiene que ver con eso justamente, ¿no? Cronenberg, como el extremo observador de la especie humana que es, o sea,
es un observador privilegiado, pues entonces ubica todo esto, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues la extrema influencia al filo del plagio, que es de los trabajos justamente de James Graham Ballard, ¿no? Del extraordinario escritor inglés de ciencia ficción, ¿no? Sobre todo la influencia de este, que también ya fue llevada al cine, ¿no? De esta novela que se llama Rascacielos, ¿no? Que es exactamente lo mismo, ¿no? Cómo puede haber un ambiente de altísima ciencia, y lo estamos viendo ahorita con todo el conflicto que hay respecto a cómo se va a colonizar Marte, ¿no? Cómo vamos a enviar gente a Marte, qué clase de espacios tenemos que crear. Y justamente una de las grandes luchas en ese momento y ahora, pues es el instinto, la animalidad, la bestialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente aquí se manifiesta en forma de estos parásitos que además son como unos piojotes, ¿no? Digo, son un poco mitad sanguijuelas y mitad piojos de alguna forma. Mitad sanguijuelas y mitad de S fecales, ¿no? Sí, también, por supuesto, sí, Ujú. por supuesto. Tiene mucho sobre todo porque siempre se manifiestan en espacios sanitarios, ¿no? Es el Mm. baño, la salita del doctor, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también pese a que no es explícita, ¿no? En el sentido actual, si ustedes quieren, realmente tiene una carga erótica todo el tiempo, manifiesta, o sea, que es muy propia también del propio Cronenberg. Realmente no vemos un Cronenberg desatado hasta Crash, ¿no? Justamente que es otra adaptación a Bala, pero siempre está esa observación distante a los actos sexuales, ¿no? Exacto. A ver si no nos censura esto el YouTube, pero bueno, hacia esos actos impúdicos, ¿no? Absolutos ahí, ¿no? Que no tienen como fines la reproducción, sino pues, es puro entretenimiento, pues, ¿no? Entonces, bueno, aquí se lleva pues al extremo, ¿no? Y justamente se desata esto. Y esta situación, y bueno, pues en un momento dado se transforma en una especie como de sucursal, ese condominio se transforma en una especie como de sucursal del infierno en la tierra, ¿no? Eso es muy bonita esa parte, muy interesante. Justamente hace ese símil de los pisos, ¿no? Y tenemos este último hombre que está todavía sano, todavía está, que todavía tiene cordura, y cómo va recorriendo los pisos y cada piso, cada departamento es un escenario donde se están desarrollando unos eventos totalmente monstruosos, ¿no? O sea, absolutamente inmorales, ¿no? Y cómo arrastra todo, ¿no? Gente de todas las edades, vemos niños ahí también participando. Nunca se ve, no se espanten ahí las señoras, ¿no? No se ve, nunca se ve tal cual, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? O sea, definitivamente ahí está. Y pues juega con esa idea de una civilización que detrás de la costra de la civilización, pues siempre vamos a encontrar que la gente, sobre todo la gente con dinero, pero sobre todo la gente con poder, pues termina justamente, como decía Pasolini, que no había nada más anárquico que el poder, ¿no? O sea, el poder no responde a nadie, ¿no? Y bueno, pues todo culmina en esta escena o sea, te deja tan de buenas esta escena tan maravillosa de la piscina, ¿no? Ujú. Cuando, o sea, es tan primordial esta cuestión del agua y todos estos habitantes del condominio, porque además digo, es un bicho que no mata, ¿no? O sea, el único que mata aquí es el doctor que intenta detener todo el inicio. Porque además, es que vaya, vas viendo niveles y niveles, todo surge, todo sucede a partir de la vivisección, ¿no? De uno de los personajes más, aparentemente más inocentes que habitaban este condominio, ¿no? Que es esta figura pues, virginal de una colegiala que andaba nada más ahí por ahí y que a la mera hora, cual Laura Palmer, resulta que era una ninfómana rampante, ¿no? O sea, es por eso, por lo cual se esparce, porque nadie sabía que esa situación estaba ahí, mucho antes de todas las pandemias que hemos vivido, o sea, y que además son pandemias que, digo, son pandemias que a veces tienen un trasfondo moral también, ¿no?
todo lo que se presente ahí, ¿no? O sea, tiene 50 años y nos habla del día de pasado mañana, ¿no? Y bueno, pues finalmente este último personaje ahí que tenía más o menos todavía autocontrol y demás, pues sucumbe en un océano de cuerpos, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que te remite mucho a estas puestas pictóricas que son las naves de los locos, ¿no? Porque pues antes había la costumbre, pues no había asilos, no había manicomios, pues de meter a todos los locos en un barquito y aventarlos ahí al mar, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? Entonces te remite mucho eso, ¿no? Como esa piscina primordial, ¿no? Y bueno, pues digo, es un spoiler de 50 años, pero spoiler a final de cuentas. Ese momento final, esos últimos, esos últimos 30 segundos de la película en la cual vemos cómo de una forma totalmente ordenada, totalmente civilizada, coherente, casi casi le dice, pase usted, ¿no? Van saliendo del edificio los infectados y justamente con la misión de esparcir este parásito pues, al resto de la ciudad, ¿no? Tienen esa misión y todos los créditos finales son la radio de la policía ahí hablando justamente de que empieza a haber manifestaciones de violencia por toda la ciudad, ¿no? Es una civilización que está condenada absolutamente, ¿no? Entonces, es una película que de principio a fin es, eh, es icónica, ¿no? O sea, no hay una escena ahí que no saques cosas, pues, ¿no? Que es algo que estamos perdiendo mucho, ¿no? O sea, que es totalmente citable, que cada momento tiene como su encaja, todos los personajes son absolutamente memorables, desde esta perturbadora enfermera que anda por ahí casi en cueros, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Esta pareja de franceses, ¿no? Pues, son dos, un señor y una señora francesa y que, pues aparentemente, eso sí, efectivamente son los más inocentes de todos, ¿no? Y pues esta escena en la cual están con su sombrillita, está todo limpio, está todo bien, y de pronto a la sombrilla pues le cae lo que parece ser pues creen que es un pájaro, ¿no? Pero como bien señalas, pues sí, o Es sea, una caca. sí, o sea, absolutamente, ¿no? Entonces, no, pues es una película que también se disfrutó muchísimo en VHS hasta que ya no se pudo ver esa cinta, la seguimos viendo. Y realmente lo que le da una de sus mayores fuerzas es la falta de juicio de alguna forma, ¿no? Es decir, la cámara no está juzgando lo que está viendo, solo está registrando. Y esa distancia clínica es lo que realmente le da su realismo, ¿no? O sea, es como si estuviéramos viendo a través de una ventana, ¿no? Entonces, bueno, pues es de esas celebraciones gozosas porque finalmente obtuvo su lugar dentro de todo el panorama del cine de los años 70, que además pues probablemente es una de las décadas más, más brillantes que ha dado el cine como tal, ¿no? Entonces, que haya sido como el vuelo inaugural de David Cronenberg y que haya sido justamente esto, ¿no? Pues es realmente una celebración. Unbelievable horror. No one is safe from them. Efectivamente, es una película totalmente coherente, ¿no? Ese final, o sea, no es que quede abierto, sino que queda en continuación y Cronenberg lo continúa de manera brillante en Rabbit, ¿no? Que de hecho, pues ahí la infección ya está esparcida en toda la ciudad, ¿no? Entonces, como vemos, pues David Cronenberg desde que inicia su labor profesional, industrial, pues tiene fríamente programado y calculado el trabajo de genio que ha venido elaborando en las últimas 5 décadas, ¿no? Como bien dice Sergio, pues bueno, es su primera película industrial porque antes tiene dos mediometrajes, ¿no? Stereo y Mm. Crimes of the Future, que de hecho, pues bueno, es un título que retomaría hace 3 años para su penúltimo filme, ¿no? Pero bueno, el caso es que efectivamente Cronenberg inicia hace 50 años con este filme, también conocido como The Parasite Murders y They Came From Within. I Came From Within. Ujú. Filme brillante, y que da para, pues, para mucha información y muchas anécdotas, ¿no?
Este tipo de cine del que hemos estado hablando en este video podcast, pues es bien interesante porque es cine que pues tuvo que recorrer largos trechos y mucho tiempo para que finalmente se entendiera, ¿no? Estamos hablando de que es cine que inclusive en su mismo ámbito natural, en muchos casos fue mal visto, ¿no? En el caso de Shivers, yo recuerdo cuando supe de esta película fue a través de las páginas de la edición española de Famous Monsters of Filmland. Eh, si han tenido ocasión de ver las ediciones españolas de esta revista, pues cubrían las ediciones del Festival de Sitges cada año. Entonces, yo recuerdo que ahí pues leía azorado de las películas que mencionaban y lo que hablaban de ellas, obviamente películas que pues en mi vida pensé que iba a ver, ¿no? Estoy hablando que, si bien estamos hablando de revistas de mediados de los años 70, yo las habré leído por ahí del 85, o sea, 10 años después, y aún así me resultaban películas, títulos que, puta, pues, totalmente inalcanzables, ¿no? Y yo recuerdo que They Came From Within fue uno de los que más me llamó la atención de la crónica de aquel año, del 75. Eh, y si bien la película se llevó un premio en Sitges, que ahorita no recuerdo, creo que la dirección, creo que se llevó el premio de la dirección, Cronenberg, eh, quien hacía la crónica, que creo que era Luis Vigil. Luis Vigil, pues uno de los grandes, también cronistas del género fantástico en habla hispana. En aquel reporte al menos hablaba mal de They Came From Within, ¿no? Entonces son cosas que a uno se le van quedando grabadas y ya conforme vas enriqueciendo pues, tu bagaje, pues ya me encontraba a leer en otras revistas y al empezar a ver películas, pues veía que el filme debut de David Cronenberg y que no podía ser malo, ¿no? Y ya finalmente cuando lo pude ver, que efectivamente, como dice Sergio, las dos primeras películas de Cronenberg fueron editadas aquí en VHS. Ahorita no recuerdo la marca del VHS y no la tengo a la mano, pero pues también fue la primera vez que la vi y me pareció una película muy interesante, fría, pero muy interesante, ¿no? Que tendrían que pasar algunos años para que la entendiera cabalmente, ¿no? El caso es que, bueno, aquí como anécdotas también, pues siempre hay que contar anécdotas. Les comentaré que la única ocasión que ha venido David Cronenberg acá a México, tuve ocasión de hacerle una entrevista y le llevé el VHS de Shivers y de Rabbit, las dos primeras películas de Cronenberg. Y en ambos casos, los créditos que vienen de los actores, pues son unos pinches créditos que ahí se inventaron. Si tuvieron la suerte de adquirir nuestro álbum de estampas de Videoteca del Vértigo, creo que se llama, ahí para la portada inventamos unos actores, Sergio y yo, que era el nombre de un actor famoso y el apellido de otro actor famoso. Pues ese es el caso que hicieron en las ediciones de las películas de Cronenberg. Mezclaron ahí nombres y apellidos y entonces era ahí un galimatías raro y cuando lo vio Cronenberg dijo, ¿quién es fulanito? ¿Y quién es otro fulanito? Pues a mí me dio pena ajena y le dije, pues yo no fui señor Cronenberg, ¿no? Así fue como la editaron, pero estaba azorado de la edición mexicana que traía toda la información errónea e inventada, ¿no? Pero bueno, el caso es que ese es el acercamiento que hubo en México al primer cine de Cronenberg. Y pues sí, nos encontramos frente a una película que yo creo que también, bueno, no creo, se trata de una película que vino a tirar línea en muchos aspectos, ¿no? Sin duda era una película que estaba hablando de lo que iba a ser el cine de ciencia ficción y especulativo 10, 20, 30 años después, ¿no? Sin presentarla como tal, Shivers de alguna manera es una película futurista, es una película de ciencia ficción especulativa, donde no habla, en la película no se establecen años. Ujú. Pareciera que se desarrolla en aquel momento, pero eh, así como Dawn of the Dead se encargó de prever en lo que se iban a convertir los centros comerciales, Shivers prevé lo que va a ser los condominios a futuro, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que en el 75 no había condominios
con tantos servicios. Es decir, ahí sí ya estaba especulando David Cronenberg. Y hoy lo vemos en los condominios que hay en el mundo y pues aquí podemos irnos a la delegación Benito Juárez, donde abundan esos condominios, ¿no? Ahí, por ejemplo, que rodean la Cineteca Nacional, condominios amorales donde se dan todos los servicios a un puñado de gente para afectar al resto de la población, ¿no? Y eso es lo que pasa aquí en Shivers, ¿no? Este, Se anuncia que tiene todos los servicios. Yo creo que por esa misma razón es muy correcto que Cronenberg en su historia presente médicos de punta, de primera. Pero médicos generales, ¿no? ¿Por qué tremendos especialistas de élite, ¿no? O sea, Pues digo, porque ya ves que es esos muy condominios interesante. de hoy en día tienen todo exagerado. Bueno, tienen hasta sus salas de cine, ¿no? No sé para qué tienen salas de cine si la gente hoy día ve películas en su teléfono celular y en las computadoras, ¿no? Pero bueno, el absurdo del futuro, ¿no? Y es lo que proponía David Cronenberg y es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Entonces, efectivamente, la visión que tenía Cronenberg ya del presente era realmente monstruosa, ¿no? Y como bien dice Sergio, lo que sucedía detrás de los muros de cada departamento era monstruoso, comenzando por esa Lolita que muere de manera terrible y que ya desde ese momento te da un atisbo de lo que va a ser el terror en esta película, ¿no? Que creo que tuvo que pasar tiempo para que finalmente los espectadores entendiéramos la película cabalmente porque una de las características del cine de Cronenberg y que me parece, no sé, tal vez no lo veas tú así, pero o muchos espectadores creo que no lo ven así, es que su cine efectivamente es muy frío, porque lo ve como pues una visión médica, ¿no? Aquí en este caso, esta película Ujú, pues empieza inclusive con la presentación de los condominios, ¿no? Prácticamente como si fuera un documental médico, ¿no? ujú. Entonces, cuando el espectador se encuentra por primera vez con los recursos narrativos de Cronenberg, pues sí es algo que está más cercano del cine europeo que del cine estadounidense, ¿no? Y pues no es fácil de asimilar, ¿no? El caso es que conforme va pasando la película y va acrecentando este monstruo que es la misma película, pues sí uno ya se encuentra totalmente inmerso en lo terrible de la historia, ¿no? Y pues nos encontramos ante un narrador ya totalmente desarrollado y que nos entrega pues, una de las grandes historias, una de las grandes películas de terror de los años 70, ¿no? Para variar, creo yo, digo, si bien no mencionemos ni siquiera Night of the Living Dead, pero sí mencionemos tal vez The Crazies, también de Romero del 73, Claro. pero sin duda me parece que esta es como que la primera película, Shivers, que realmente pone los cimientos de lo que años después, prácticamente durante los años 90 y 2000, se va a conocer como que el cine de infectados. Ah, ok. Shivers creo que es la piedra angular del cine de infectados. E inclusive, pues podemos ver ahí como que los primeros atisbos de la que a mi parecer es como que la historia redondita de los infectados, que es Crosset de Garth Ennis, ¿no? Aquí vemos mucho de Crosset en Shivers. Y pues bueno, hay por ahí también una anécdota de que Cronenberg comenta que por ahí del 79 creo que fue a presentar Shivers a un festival en Alemania y que un espectador se levantó al final de la película muy, muy enfurecido y le injurió, ¿no? Porque le dijo que cómo se atrevía a haber filmado esa película, que era un fusil claro de Alien, ¿no? Cuando pues obviamente Shivers pues se realizó 4 años antes que Alien, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso quiero decir que efectivamente, pues aquí también vemos todos los postulados de Alien, ¿no? Nada más que en lugar de que griten en el espacio, pues aquí gritan en un condominio, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto y mucho más son las razones para ver por qué Shivers a 50 años de su estreno es una película importantísima y de uno de los autores fílmicos, y no solamente del cine, uno de los autores de la narrativa contemporánea más importantes de los últimos 50 años, ¿no? Beyond the power of priest or science to exercise. Híjole, sí, es que
Creo que algo nos prejuicia muchísimo, a ti y a mí, que es el hecho de haberlo conocido en persona, ¿no? O sea, haber Sí. platicado con él. Ujú, O sea, en mi caso, pues fueron como 3 minutos, 5, no creo que hayan sido más, pero qué 5 minutos tan extraordinarios. O sea, la percepción que tiene, la tranquilidad, además lo humilde o sea, genuinamente humilde, tranquilo, ujú. te explica, ¿no? O sea, tú le dices, oye, pues es que tengo esta impresión. Y Cronenberg así de, ah, sí, sí, mira, esto y esto. Y ese esto y esto que te dijo, ya te abrió todo el panorama de lo que realmente, o sea, es que cuando vino aquí fue justamente a presentar Spider, que en algún momento dado tenemos que hablar de Spider porque es una película que no se comenta de Cronenberg, que no se sabe cómo puede encajar dentro de, pero aquí también está, o sea, aquí también está. Estos espectadores, o sea, ese espectador silente que está contemplando los horrores a su alrededor y que queda atrapado en ellos, por supuesto que tiene que ver con Spider, ¿no? O sea, pero bueno, ya son otra cosa, ¿no? Y bueno, pues que sea tan coherente con todo, pues, ¿no? O sea, eso creo que nos prejuicia muchísimo porque la distancia, justamente la distancia emocional que él tiene, nos cuesta mucho trabajo tenerla, ¿no? Porque, digo, en mi caso, pues fueron las estrellas del VHS mucho tiempo, eran de mis joyas, así era la parejita, ¿no? Shivers y Ujú. Rabbit, ¿no? Es como una trilogía muy clara, ¿no? Y una de las cosas es que, bueno, pues yo conocía ya a Marilyn Chambers, pues de otras cosas, ¿no? O sea, como dice John Waters, cosas que se hacen en secreto, ¿no? Cosas más allá de la puerta, ¿no? Cosas más allá de la puerta, sí, efectivamente, exactamente, sí, más allá de la puerta verde, ¿no? Ah, Entonces, bueno, encontrarla en un filme tan serio, en el caso de Rabbit, en ¿no? el caso de Rabbit, Ajá. y esta cuestión de esa cosa que le sale ahí de la axila, ¿no? O sea, era maravilloso, ¿no? Y bueno, pues ver cómo se dialoga con Shivers, y luego después que venga Scanners, ¿no? O sea, No, y sí. antes está The Brute. Sí, claro, sí, sí. No, Es bueno, que de Brute, tendríamos que hacer sí. un video podcast de cada película, ¿no? Sí, no, no, iba a ser, o sea, seguramente va a ser, no, de Brute fue otra cosa también, tremenda, pues, ¿no? O sea, es del mismo Ujú. año que Posesión, por ejemplo. Como ven, siempre hay una dirección en la cual se está lo de Cronenberg y terminas hablando de todo el cine, porque es sobre todo, primero que nada, es una persona con una capacidad de entender el momento, ¿no? Y entonces con eso se da el diálogo con todo, pues, con todo lo demás, ¿no? Con toda su época incluso, ¿no? Y bueno, pues realmente es de esas películas que no puedes comparar con otras de su momento, ¿no? O sea, es muy difícil porque Cronenberg es Cronenberg, ¿no? O sea, lo tienes que comparar con él mismo, ¿no? Sí, sí, Cronenberg se cuece aparte. Se cuece muy aparte, ¿no? Entonces, realmente, digo, pues eran las joyas, así, las joyísimas de mis VHS que tenía, ¿no? Porque además las conseguí justamente más o menos el mismo día en el mismo tiradero. O sea, alguien en Ujú. algún lugar se deshizo, coleccionaba cine Cronenberg en VHS, algo sucedió, como a muchos nos va a pasar, y quedaron ahí juntas y yo las pude volver a juntar, ¿no? Y bueno, pues digo, si ahorita disfrutarla en HD está muy bien y todo, y está maravilloso. Disfrutarla en VHS era una cosa como esa sensación de que estás viendo algo bien prohibido, ¿no? De que estás Ujú. viendo algo bien de nicho. Digo, todavía no era Cronenberg en esos años, estamos hablando como del 94, 95. Todavía no era el monstruo que es ahora, ¿no? Y todavía era el director, pues, o sea, si antes era de nicho, cuando hizo Naked Lunch y cuando hizo Ame Butterfly, ¿no? Hablando de este tipo de cine. Y The Rangers, ¿no? Pues todavía era un director de esos que decían o sea, te daba miedo que alguien realmente ubicara a The Rangers y te dijera, ¿cómo puedes ver eso? ¿Cómo puedes ver esa barbaridad? ¿No? Cochinadas. Absoluta, Ujú. ¿no? Así, o sea, esa escena con los instrumentos, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, bueno, la Jennifer Puyol, ahí, doctor, estoy curado, ¿no? O sea,
No, qué películas, qué películas. Y bueno, pues aquí no hay desperdicio en absoluto con Shivers, ¿no? O sea, no lo hay, no hay un momento. Desde el actor que es agente de seguros, que justamente es el segundo ahí que manifiesta masivamente estos parásitos, ¿no? ¿Y qué es Que, esta presencia extraña? Digo, me refiero a un actor de, pues de agendas extrañas que Cronenberg había utilizado para Stereo y Crimes of the Future, ajá. ¿no? Sí, Mm, sí, o sea, muy particular, ¿no? Con un cuerpo mm, muy curioso, ¿no? Así, mm. de hecho, todos fueron, todos los, digamos, personajes principales están elegidos. Ay, bueno, falta Barbara Steele, ¿no? Barbara Steele, sí. No, o sea, ¿de qué cine venía, no? Y aquí qué papelazo hace, Mm. eh, o sea, ves cómo hay una elección muy cuidadosa de todo, ¿no? Y sobre todo estos cuerpos tan extraños, tan particulares, ¿no? Que todo el tiempo está él manifestando, ¿no? Y bueno, pues el resultado es algo así como un cine producido por un extraterrestre, ¿no? Francamente, ¿no? Por alguien de otra especie que dice, oigan, pero es que ustedes no se dan cuenta cómo se ven por fuera, ¿no? Un científico, un antropólogo. Pues eso es Cronenberg, ¿no? Justamente es como una especie como de alien que vino y está checando aquí todo y realmente lo que expresa no hay modo de que nos guste, ¿no? O sea, es un espejo muy oscuro de que en cualquier edificio, o sea, y lo estamos viendo también en que justamente una de las grandes luchas para salir de este planeta, pues es que en cualquier lado vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y otra cosa que también, para ir cerrando, lo dejamos bien claro, pues es que llevamos por lo menos 5 buenos años que cada semana se declara la Tercera Guerra Mundial. Entonces, pues no les vamos a decir que se diviertan viendo Shivers, más bien, pues véanla con la distancia que hay de un vecino a otro, ¿no? Eso es lo que somos y la especie, pues bueno, probablemente está condenada a repetir esos mismos códigos y patrones. Es justamente lo contrario de 2001, donde vemos a los changos ahí descubriendo la civilización y pues avienta el hueso al espacio y pues, estamos allá. No, pues esto es lo que somos, o sea, somos los changos echándonos porquerías unos a otros, ¿no? Y con unos deseos cada vez más bajos y más pedestres, conforme más libertad tenemos. Ese es parte del insight de Cronenberg. Así es. Pues bueno, podríamos seguir hablando muchas cosas. Yo, de hecho, ahorita algo que olvidé mencionar de Reanimator. Lo voy a mencionar nada más como dato curioso. Digo, antes cuando era muy complicado encontrar películas, no les quiero decir la sorpresa que nos llevamos mi hermano y yo cuando en Tepito nos encontramos una copia pirata de Reanimator. O sea, no lo podíamos creer, ¿no? No lo podíamos creer porque era una película que anhelábamos ver y nos encontramos la copia. Llegamos, pues, exacerbados, sudorosos a la casa a ver la película, bueno, a revisar cómo estaba la copia. Deben tener en cuenta que uno de los terrores de los coleccionistas de aquella época era uno que en el videocassette realmente estuviera la película que manifestaba la fotografía o la etiqueta, ¿no? Y dos, bueno, dos era que estuviera en buena calidad para que ahí medio pudieras verla. Y tercera, que estuviera completa, ¿no? Entonces, cuando llegamos y metimos el beta a la videocasetera, lo primero que vimos era recorrer los primeros minutos para ver que arrancara la película y luego la teníamos que adelantar hasta el final más o menos para ver que estuviera completa. Entonces imagínense, eran realmente minutos terribles, ¿no? Porque sí, les puedo contar muchas historias donde o no era la película o le faltaba el principio o le faltaba el final, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues en este caso, sí vimos que iniciaba y terminaba la película, pero recuerdo que en esos casos a veces te echabas a perder un poco la película, ¿no? Porque veías un poco del principio, Al veías un poco del final, final, y cuando veías el final, incluso hasta te armabas una película distinta a la que finalmente veías, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más lo quería comentar. Y comentar que luego esta copia que conseguimos mi hermano y yo se la prestamos a Juan Eladio Ríos Ortega, que fue uno de los gurús del video allá en el Tianguis Cultural de Chopo. Y pues bueno,
este Juan prácticamente secuestró nuestra copia durante meses. ¿Por qué secuestró nuestra copia? Porque él tenía una copia Sacar en inglés copias. y la nuestra tenía subtítulos. Entonces de nuestra copia sacó N cantidad de copias y fue las que fue las que vendió en el Tianguis. Entonces con orgullo les puedo decir que si fueron una de las personas que vieron Reanimator desde el Tianguis del Chopo, se debe a la copia que conseguimos mi hermano y yo en Tepito. Entonces bueno, eso ahí nada más queda Eh, como anécdota. Se Y esparció el bueno, es virus. una de las aventuras de ver películas y buscar películas en video en los años 80, ¿no? Sí, pues sí, efectivamente era toda una aventura. Digo, algún día tal vez hay que hablar de esas tremendas aventuras para conseguir las cosas. Y pues sí, como los cochecitos al final ahí de Shivers, ¿no? Pues cada VHS traía unas promesas tremendas ahí pues, de expectativas, de realidades, de aperturas del tercer ojo, ¿no? Si ustedes quieren, ¿no? Y eso estamos hablando de los legales, pues ahora imagínense los ilegales, ¿no? O sea, es una cosa tremenda la vida del coleccionista. Algún día hay que hacer tal vez un documental o algo así sobre este reducido, cada vez más reducido, que hay que decirlo, cada vez somos menos, ¿no? Cada vez más reducido grupo de gente que nos dedicábamos justamente a esas pesquisas, ¿no? Ujú. Y pues sin duda eran las cosas de Cronenberg y las de Stuart Gordon y lo de Doug Hopper, porque también era una maravilla cuando volteabas, te llamaba la atención la portada y lo volteabas y decía, dirigida por Doug Hopper. Ya sabías que algo iba a pasar ahí interesante. Entonces, bueno, pues sí, sí, estamos hablando de una época en la cual se estaba siempre la posibilidad de descubrimientos tremendos. Y yo no me imagino lo que era 1975 de pronto experimentar Shivers, ¿no? Y ya de haber sido muy, o sea, si muy poquita gente se dio cuenta que alguien era interesante, que alguien era muy, muy, muy importante, que Psicosis era una película deslumbrante. Siempre recordaré esa imagen de esas fotos del público viendo Psicosis y la gente horrorizada. Y entre toda esa gente horrorizada hay una chica de lo más común, extasiada, contemplando todo, ¿no? Pues eso es a lo cual uno pensaría que va al cine, ¿no? Pero bueno, era una época Sí. antes de los smartphones, ¿no? Y pues sí, cual virus, pues así queremos también aportar un poquito justamente, recomendarles que vayan una vez más a los filmes, así a los objetos. Tenemos ahorita la posibilidad de verlas en versiones restauradas, íntegras, sin un solo corte, sin todo está ahí, ¿no? Y pues apreciarlo porque miren, de veras, así como ahorita tenemos esta libertad, en cualquier momento se acaba, ¿no? O sea, no hay nada más frágil y lo estamos viendo, ¿no? No hay nada más frágil que esta posibilidad de todavía experimentar estas cosas e incluso guardarlas, ¿no? Esos son nuestros deseos, como siempre, ¿no? What are they? Raging demons from another world? Pues bueno, pues ahí queda la invitación para que se acerquen a los filmes de los que hablamos en esta ocasión, para que revisen nuestros videopodcasts si es que no han visto todos. Creemos que hay temas interesantes. Y pues bueno, pues nos estaremos escuchando en breve con algún otro tema interesante, alguna otra película, historia que vale la pena recordar. Por el momento les agradecemos y pues continúen viendo cine interesante, ¿no? Así es. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.